Arrancamos en este caso con la información. Presentan proyecto de ley para reintegro del IVA a la compra de autos para ser utilizados como taxis. Esta iniciativa emana del diputado nacional Eduardo Toñoli y va a ser presentada mañana a las 9:30 horas en el bar El Cairo de Rosario, y la actividad va a contar con la presencia de cámaras y sindicatos del sector taxi, sector que viene de por sí bastante vapuleado, no solamente por cuestiones externas, como la crisis, etcétera, sino por cuestiones internas, que hace, en mi opinión, un exceso de chapas, algo que lo he dicho en varias oportunidades, porque eran chapas para otra época en Argentina, con un poco más de holgura, más la competencia de Uber, más la competencia de remises ilegales o truchos, más, etcétera, etcétera. Así que bueno, están complicados los muchachos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, gracias por atendernos. ¿Cómo es este proyecto? Detallemos un poquito más. Bueno, es una iniciativa que ya tiene una historia, un recorrido en la Cámara de Diputados en el año 2019, también en un escenario de crisis económica. Fue presentada la primera versión de este proyecto por el entonces diputado Daniel Filmus. Cuando perdió estado parlamentario, lo volvimos a ingresar en ese ¿Nos escuchás ahí, caso junto a la Eduardo? diputada Mara Sí. 2022. Te Sí, pedimos sí, yo te escucho bien. si te podés ¿Vos me ubicar escuchás? cerca de una ventana para tener mejor audio, si puede ser. Sí, sí, estoy afuera. Ahí, bien, bien, bien. A Sí, ver sí. ahora. Ahí te escuchamos perfectamente, sí, sí, sí. Decía que este proyecto ya tuvo un recorrido en la Cámara. En 2019 la primera versión la presentó Daniel Filmus. En el 2022 se volvió a ingresar con la autoría de la diputada Mara Brauer y de quien les habla. Tuvo media sanción en ese 2022 y después finalmente naufragó en el Senado de la Nación. Hoy en un nuevo escenario, que es el que vos describís, con una profunda crisis económica, una recesión que siempre termina golpeando al sistema de taxis, el transporte público en general, a eso se le agrega la competencia del transporte ilegal, ¿no? Llámese remise trucho, llámese esa otra forma de remis trucho que es la de Uber, entre otras empresas multinacionales. En ese marco, después de una charla extensa con distintas cámaras, no solo de Rosario, sino también de Santa Fe, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de taxis y también con los sindicatos del sector, bueno, decidimos volver a ingresar este proyecto, además con un aliciente. La Argentina o el Estado Nacional acaba de aprobar una ley base que incluye enormes beneficios fiscales, aduaneros, tributarios para sectores de gran capital, sobre todo transnacional, y acá lo que estamos pidiendo es algo similar para pymes, en este caso porque el transporte de taxis generalmente es prestado por prestadores individuales o que tienen una pequeña cantidad de licencias. En este caso estamos pidiendo un beneficio fiscal, que es que se le devuelva el IVA en caso de demostrar que la compra de un auto es para ser utilizada para el servicio de taxi, ¿no? Ujú. Interesante, interesante iniciativa. ¿Cómo estás viendo la cosa a nivel nacional? Vos sos diputado, ¿cómo estás viendo el panorama? Es un escenario complejo. Hoy justo es un día en el que se hicieron públicos los números del INDEC. Por supuesto que ya intuíamos hacia dónde iba la cosa. Ha crecido en 11 puntos la pobreza en lo que va de este proceso político. No vas a encontrar en mí alguien que diga que hasta el 10 de diciembre vivíamos en el mejor de los mundos, pero sí hay que decir que este gobierno ha profundizado todos los problemas que tenía la Argentina y los ha agravado y además ha creado algunos nuevos. Entre ellos la recesión, ¿no? Porque la recesión lo que genera es la imposibilidad de ver un horizonte de despegue para muchísimas actividades económicas. Y eso golpea muy duramente a la clase media y golpea muy duramente a la mitad también de la población económicamente activa que ya viene de años por afuera de cualquier marco de seguridad social. Entonces, la falta de circulante en la calle lo que genera en los sectores que viven de la diaria, que no tienen una caja de ahorro en la que un patrón deposita a fin de mes, una situación crítica, Ujú. ¿no? Estamos en un estado que incluso es peor al de la pandemia en los números de pobreza, algo
Ujú, algo insólito, ¿no? No insólito si vemos cuáles son las recetas que ha adoptado este régimen, ujú. pero bueno, estamos en un retroceso profundo y no parece haber ninguna medida del gobierno nacional. El presupuesto es una radiografía de eso, el presupuesto Claro. propuesto para el Sí, 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 sí. 2025, que sea, que sea reactivadora de la actividad económica, muy por el contrario, Ah, siguen intentando secar aún más la plaza, ¿no? ahora, ¿cuál es el rol que debería cumplir para vos la oposición en este momento histórico? Porque uno a veces está más al pendiente de las internas del gobierno, que parecen tener más virulencia que los reclamos opositores, y esto lo digo desde el mayor de los respetos, ¿no? Pero uno no ve a veces que la oposición sea de fuste o que no haya demasiada articulación en el peronismo o en el radicalismo. Bueno, el radicalismo está una parte con el gobierno, otra está en contra, pero no logra haber uno una amalgama que diga nos oponemos a lo que dice Milei, ¿no? Y a veces, ya te decía, uno está más pendiente de las disputas internas, palaciegas, que parecen tener más virulencia o ser más atractivas inclusive que lo que dice la oposición. Y algo de eso hay. Yo creo que, a ver, yo vengo planteando esto por lo menos desde enero. Eh, no veo que hoy el freno a las políticas de entrega nacional y de pauperización que promueve esta gestión, porque no hemos llegado hasta acá por impericia del gobierno, de ninguna manera. Hemos llegado por una decisión política clara de llevarnos a este escenario. Y no veo que la política hoy sea la herramienta para ponerle un freno a, a estos designios del gobierno, y mucho menos la justicia. Ujú, Esto no significa sacarse el sayo, ujú. no hacerse cargo del rol que nos tiene que tocar, muy por el contrario, sino que significa ser realista. Hay una parte importante de la dirigencia política, bueno, vos lo decías en referencia al radicalismo, pero puede valer para otras fuerzas políticas también, que se define como oposición eh, dialoguista y que cree todavía que tiene que ser de alguna manera condescendiente con el gobierno porque entiende que su electorado en noviembre del año pasado estuvo ahí acompañándolo y que todavía tiene alguna expectativa cifrada Ujú. en lo que pueda hacer este gobierno. Y ahí te encontrás con estas alquimias que intentan hacer de acompañar, aunque no en un 100% al gobierno, pero acompañar en última instancia en decisiones que son gravísimas, como la Ujú. de la ley base, ¿no? Y Sí, vale sí. para varios sectores de la política y sobre todo para quienes tienen responsabilidad de gobierno en las provincias. Y después tenés otra parte de la dirigencia política, esto vale quizás más para el peronismo, Ajá. que quizás se siente cómodo con el rol de opositor, pero también mide esa oposición en función de lo que digan las encuestas. Y la verdad que yo creo que es muy difícil hacer política mirando y hojeando las encuestas. A veces hay que hacer lo que hay que hacer más allá de lo que diga una encuesta, que es algo circunstancial. Alguien dijo alguna vez que las encuestas son como la morcilla, solo sabe lo que tiene adentro el que la hizo. Y a veces hay que moverse por el olfato de uno de lo que uno lee, ¿no? De lo que cotidianamente ve, Ujú. pero para eso hay que poder charlar con sus vecinos, con los laburantes, con, con los representantes de los gobiernos locales que la están pasando muy mal, Ujú. con los trabajadores excluidos, con los jubilados. Y si Bien. uno tiene un mapa de eso, uno se da cuenta que no queda otra que hacer una oposición frontal a este régimen, porque la verdad es que al escenario al que nos quieren llevar es un escenario que Milei ya ha dicho claramente que es el de fines del siglo XIX. Ese es el país que anhela Javier Milei, el que el informe Viale Macet mostraba como esa Argentina donde morían argentinos por Ujú. enfermedades ya erradicadas en otros lugares del mundo y donde además el establecimiento laboral paradigmático de esa etapa era, por ejemplo, la forestal. Si alguien Sí, sí, cree que sí, sí. podemos volver a esa etapa, bueno, no tiene a mi ley para acompañarlo. Si cree que hay que ponerle un freno a eso, tiene que hacer oposición frontal a este régimen. Te agradezco enormemente el contacto, Eduardo. Gracias a vos, un abrazo grande. Adiós.